Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual es la teoría ERG. Antes de comenzar, planteamos una pregunta, una interrogante, la cual es: ¿sabías que existen diversas teorías motivacionales relacionadas a las necesidades? Es algo que iremos viendo a partir de ahorita. Esta pregunta viene debido a la creencia, o bueno, a la popularidad de una teoría, la cual es la teoría de Maslow, que ha sido muy popular en los últimos tiempos, y por lo cual ha hecho creer a muchas personas que existe solo esta teoría sobre las necesidades, basada en las necesidades. Pero esto no es así. Como veremos en este trabajo, abordaremos a la teoría ERG. ¿Qué es la teoría ERG entonces? Como sabemos, ERG son siglas. Estas siglas nos aluden a esta clasificación que indica esta teoría. En este caso, es una teoría que se basa en la explicación de cómo funciona la motivación en los seres humanos, y nos habla sobre tres tipos de necesidades. Uno, las necesidades de existencia. Por un lado, tenemos a las necesidades de relación y a las necesidades de crecimiento o desarrollo. Ahora sí, como decía anteriormente, ERG, ¿a qué se refiere? ERG son siglas en inglés que se refieren a estos tres tipos de necesidades. La E nos hace referencia a la existencia, la R nos hace referencia a la relación, obviamente todo esto en inglés, y crecimiento nos hace relación a la G en la palabra ERG, ya que en inglés, bueno, crecimiento es growth. Entonces, debido a eso es que viene la sigla G, pero en general es crecimiento en español. En cuanto a la existencia, esta necesidad, las necesidades de existencia se refieren a estas necesidades materiales, a necesidades que se satisfacen mediante factores ambientales. ¿Cuáles factores ambientales? Por ejemplo, ¿cuáles factores ambientales y materiales? Nos referimos a necesidades básicas, como por ejemplo el agua, la alimentación, la comida, el sueldo en tu trabajo, y bueno, muchas más. También tenemos a las necesidades de relación, que en este caso nos hablan sobre el vínculo que tenemos con los demás, sobre cómo nos llevamos con nuestros compañeros de trabajo, familiares, amigos, las relaciones, ¿no? Y al final tenemos las necesidades de crecimiento, que nos hablan sobre el deseo de alcanzar el propio desarrollo personal. Es decir, estas habilidades que uno desea desarrollar o que desarrolla para crecer personalmente y, bueno, en distintos ámbitos, ¿no? Es un crecimiento personal de cada persona, valga la redundancia, ¿no? Tenemos también, en este caso, que la teoría ERG de Alderfer tiene distintas variaciones de la teoría de Maslow. Es decir, hay diversas cosas que los diferencian a estos dos autores en cuanto a sus teorías. Por ejemplo, tenemos que Maslow propone 5 y Alderfer propone solamente 3. Es decir, Maslow abarca un poco más, lo hace de manera más general, y Alderfer nos va un poco más específico, por ende nos indica simplemente 3. Y como veremos en un cuadro, o bueno, como pueden ver en el cuadro que tenemos aquí, que ya lo vamos a ver un poco más grande aquí, podemos ver cómo estos tipos de necesidades que propone Alderfer involucran distintas regiones, se puede decir, distintos tipos de necesidades que nos indicaba Maslow. Por ejemplo, aquí el crecimiento nos indica autoestima y autorrealización, la relación nos indica algo interpersonal, también de autoestima y lo social, y la existencia de la teoría ERG nos indica lo físico y lo fisiológico de la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Entonces vemos cómo también hay ciertas similitudes y veremos que abarcan distintas cosas, ¿no? Si podemos hacer una comparación, sería este cuadro, algo que nos podría ayudar mucho a entender estas dos teorías, ver por ahí dónde se relacionan. También tenemos que Alderfer considera que no hay una jerarquía.
En este caso, Alderfer, con su teoría ERG, nos propone una concreción en vez de una jerarquía. Es decir, vamos desde las necesidades más abstractas hasta las más concretas. Entonces pasamos, por ejemplo, de una necesidad abstracta como el crecimiento a una necesidad de relación, y luego, si esto no se cumple, a una necesidad de existencia. Entonces, para este tipo de regresión o progresión, ya que aquí en esta teoría ERG hay tanto regresión como progresión, no siempre se va para adelante, se puede ir para adelante y para atrás. Entonces tenemos la frustración, regresión, y la satisfacción, progresión. La frustración, regresión es cuando vamos hacia atrás. Estamos en unas necesidades menos concretas, es decir, más abstractas, y de aquí pasamos a necesidades pues más concretas. Entonces, cuando menos se satisfacen las necesidades de relación, por ejemplo, estando aquí, más se desearán las necesidades de existencia, es decir, las más concretas. Las necesidades de relación en este caso vendrían a ser menos concretas, es decir, más abstractas, y las necesidades de existencia vendrían a ser pues más concretas. Entonces iríamos en una frustración regresión como tal. Iríamos pues en una frustración regresión, como ya expliqué. Tenemos distintas pruebas empíricas de la teoría, obviamente, en el cuales nos indican que distintos científicos pues investigaron esto, obviamente, y se obtuvieron distintos resultados, algunos diferentes, otros que iban un poco a la par de la teoría de Maslow, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, en la teoría de Maslow se decía que cuanto más se satisfacería una necesidad, o se satisfaga una necesidad, esta con el tiempo se volvía más obsoleta. Algo que se descubrió luego que por ejemplo, en esta teoría ERG se planteaba que en realidad no se volvía más obsoleta, sino que tomaba peso en realidad con el tiempo. Entonces, si se cumplía una necesidad, esta tomaba peso, en contraposición con lo que decía la teoría de Maslow. Algo muy importante también a resaltar. También se decía que la teoría de Maslow, por ejemplo, predeciría que la satisfacción de un nivel correlacionaría positivamente con la importancia del siguiente nivel. Algo también que se decía con lo de Maslow y que se probó también en la teoría ERG. También Maslow decía que una necesidad satisfecha no es motivadora, es lo que mencionaba, ¿no? Que hoy puede ser un motivador y mañana se vuelve obsoleto, algo que no se plantea así en la teoría ERG, en el cual, como vemos acá, Wanus y Swaney al momento de investigar se dieron cuenta de esto y obtuvieron resultados como, por ejemplo, que en este caso las necesidades de crecimiento, así como las de relación, se pueden hacer más o menos importantes cuando están muy satisfechas. Entonces siempre se hacen más, pero no menos importantes cuando están muy satisfechas. Entonces aquí vemos una diferencia con la teoría de Maslow. La evaluación de la teoría. En este caso sí mismo se siguió investigando sobre la teoría, pero se llega a la conclusión entonces de que las teorías de las necesidades son poco válidas para el trabajo del día a día, algo que se vino investigando. También se logró llegar a una conclusión en la que se decía que esta teoría ERG era muy evasiva, no suponía ningún avance. Entonces aquí se puede ver por qué esta teoría tampoco fue y ha sido a pesar de ser la segunda más importante, ha sido no tan usada realmente, aunque obviamente se siguen realizando investigaciones y esto puede ir cambiando demasiado con el tiempo, algo muy a tener en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces, ¿cómo ejemplificaríamos entonces a esta teoría para que se haga más fácil de entender? Entonces, por ejemplo, una persona en su trabajo ha venido acarreando ciertas dificultades para cumplir con ciertos aspectos relacionados a su crecimiento personal, como lo fue el hecho de no lograr la certificación que deseaba en cuanto a ciberseguridad, ya que el chico se desempeñaba en este tipo de cargo, ¿no? Entonces, esto de aquí nos indicaría que, por ejemplo, esto ya lo vimos hace un momento en un dibujo. Bueno,
Exactamente, como lo estás pensando, esto de aquí nos indicaría el crecimiento, ya que esta persona está intentando mejorar sus habilidades. Entonces hay un crecimiento personal que desea realizar la persona. Entonces esta parte es las necesidades de crecimiento, muy bien. Esta parte, ¿cuál sería entonces? También lo vimos hace un momento. Exacto, eso mismo. Esta parte de aquí, serían, como vamos a ver aquí, al ver que no ha podido cumplir con lo que quería lograr, decide entonces comenzar a pasar más tiempo con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Ya con esta parte sabemos identificar familia, amigos y compañeros de trabajo. Estamos hablando de necesidades de relación, obviamente, necesidades de relación. Entonces, esta persona se da cuenta de que no puede desarrollarse personalmente de buena manera, ya que no logró conseguir la certificación que quería. Entonces se va hacia un aspecto más concreto. No tan abstracto. Entonces se va hacia la parte de las relaciones. Entonces se concentra en esto. Se concentra en familia, amigos y compañeros. Y aquí vienen las necesidades de relación. Entonces hay un retroceso como tal, ¿ya? Entonces luego de eso vemos que al final la persona tampoco puede pasar tanto tiempo con sus allegados y sus compañeros debido a distintas razones, como ocupaciones, agendas, bueno, distintas cosas que surgen, ¿no? Entonces en este momento aquí lo que surge es irse a lo más concreto. ¿Y cuál es lo más concreto? Pues las necesidades básicas, existenciales, de existencia, ¿no? Entonces nos vamos aquí. Entonces aquí esta persona lo que hace es exigir a la empresa que debe tener beneficios laborales, condiciones de trabajo mejores, ya que es fundamental para su comodidad y entonces mejorar, rendir de una buena manera y entonces así comenzar de nuevo a lograr lo que desea. Entonces aquí se comienza otra vez a escalar, ¿no? Y de nuevo vamos hacia las necesidades de relación y luego vamos hacia las necesidades de crecimiento y así. Entonces vamos desde regresión hasta progresión y así. Entonces eso es lo que queremos indicar aquí con esta teoría ERG. Creo que esto es un buen ejemplo, ejemplifica muy bien. En este caso hablamos de la regresión frustración. Entonces, y bueno, al final concluimos eso. Esta teoría, como dijimos, ha sido una teoría que se considera una de las más importantes también. No ha tenido tampoco tanta relevancia, obviamente debido a otras teorías y debido a la teoría de Maslow, que siempre ha sido la que más ha tenido relevancia en general. Pero es muy interesante ver cómo simplifica mucho. Se dice también que es una variación de la teoría de Maslow, algo muy importante también a tener en cuenta. Entonces concluimos con una pregunta abierta. Entonces, ¿tienen razón Wanush y Swaney al mencionar que las teorías de las necesidades son poco válidas para el trabajo del día a día? Algo que mencionaron ellos dos, científicos, investigadores. ¿Será real esto? ¿Será real que estas teorías de las necesidades al final de cuentas son poco válidas para el trabajo del día a día? Bueno, eso lo veremos después, quizá. Así que muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado la exposición, el trabajo y hayamos aprendido un poco más sobre esta teoría de la motivación. Muchas gracias.